Hola, hola, bienvenidos a Big Left en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta de Epifanía, donde la Madre de Jesús entrega a su bebé al mundo. Estoy contento, satisfecho, porque estos videos de hispanismo han tenido buena recepción y muy buenos comentarios, los cuales agradezco. Hay uno que explicó toda la caída del virreinato del Perú. Y quiero decirle que en este libro precisamente está la biografía de José Antonio Navala Huachaca, que peleó en la sierra peruana durante muchos años, resistiendo a la república que se les había impuesto. Después hay otro que se llama Juan Agustín Agualongo Cisneros, que peleó en lo que es Pasto, donde está el nudo de Pasto, hay un sector que es el sur de Colombia, el norte de Ecuador, donde hubo una rebelión muy potente, popular, liderada por este caudillo y que eh, puso en jaque a las fuerzas republicanas de, de Bolívar. Entonces, ¿por qué se produjo toda esta serie de alzamientos populares, lo que yo quiero denominar una guerra popular prolongada, sobre todo en el sur de Chile, desde el límite, desde el límite del río Maule a la frontera araucana, incluida la Araucanía. Después estuvo Valdivia y Chiloé, pero básicamente se produjo una guerra popular prolongada, popular. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron enajenados, se sintieron estafados, se sintieron enajenados de la vieja patria, de una patria autóctona, de una patria entrañable, donde lo más próximo, lo más familiar, su terruño, su terrenalidad, su, su vida cotidiana estaba unida, vertebrada a lo más trascendente, que era la fe en Cristo, la fe en la Iglesia Católica, la catolicidad, la monarquía católica española y finalmente coronando todo esto, Cristo y la Santísima Trinidad con nuestra Madre María. Por lo tanto, había una vertebración sólida, potente. ¿Quiénes habían sido los que sembraron, los que cultivaron esto en el sur de Chile? Fueron, en primer lugar, los jesuitas que fundaron el colegio en el colegio de de los hijos de caciques araucanos en Chillán. Entonces, ellos fueron después, en 1767, cruelmente expulsados de todo el imperio español por obra del traidor a la catolicidad que fue el rey Borbón Carlos III. ¿Y quiénes lo reemplazaron? Reemplazaron a los jesuitas, uno, como dice Barros Arana, una orden de segunda categoría desde el punto de vista intelectual, no como eran los jesuitas y los dominicos, que estaban en primer lugar, sino que los reemplazó la orden franciscana. Pero los franciscanos tienen muchos méritos. Yo recuerdo haber ido, cuando vivía en Isla Negra, a misas en el Totoral. El Totoral es donde fue capturado Marcó del Pont cuando huía de San Antonio hacia el puerto de Valparaíso. Ahí en el Totoral uno va a unas misas muy buenas donde ellos predican, los franciscanos. Y recuerdo ese 1 de enero de 1978, que fue la primera vez en la historia del régimen militar, cuando salimos muchos jóvenes a protestar ese 1 de mayo en la Alameda. Y fuimos repelidos de forma suave,
porque eran carabineros que ni siquiera tenían el casco, no eran fuerzas especiales, sino que eran carabineros con su gorra de carabinero. Y nos fuimos replegando, nosotros no tirábamos piedras, no agredíamos a carabineros, solamente los insultábamos y Carabineros golpeaba con sus lumas y fuimos arrinconados en las puertas, porque todos gritamos a refugiarnos a la iglesia de San Francisco que está al frente de San Antonio, la famosa iglesia de San Francisco en Santiago en Alameda. Y ahí se produjo una avalancha de gente para entrar a la iglesia y una veintena de carabineros con sus lumas golpeándonos para castigarnos. Una vez que estábamos dentro de la iglesia, Carabineros no entró y ahí se había iniciado una misa y la misa era presidida por 3 sacerdotes de la Orden de San Francisco, franciscanos. Y ahí llegó el padre Rafael Maroto, que tiene el mismo nombre que el coronel Maroto que peleó en Chacabuco. Y este sacerdote Rafael Maroto era un sacerdote diocesano, militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Se subió al púlpito a dar una arenga revolucionaria. Los, la gente que estábamos ahí cantamos la Internacional con el puño en alto. Y los franciscanos llamaron al orden y dijeron, estamos en una ceremonia sagrada, esta es una misa, y no queremos que ustedes empañen esta misa. Hay dos pueblos, dijo el sacerdote, dijo, hay dos pueblos de Dios. No, gritó Rafael Maroto desde el púlpito, un solo pueblo de Dios, el pueblo revolucionario. Y el otro se le enfrentó, el franciscano, y dijo, no, señor, está el pueblo de Dios que está fervorosamente que hay aquí en los primeros bancos que están en la misa, y ustedes, que son el pueblo extraviado y que deben ser redimidos. Bueno, conocí a la orden franciscana y a la orden capuchina, los capuchinos son una orden que fue una reforma de los franciscanos por mayor austeridad en, en la pobreza. Y los capuchinos, estuve en Paine, en su central, con el jefe de los capuchinos chilenos, que nos dio una exposición, una verdadera clase magistral sobre cómo había sido la pacificación de la Araucanía, y él nos decía que el coronel Urrutia entraba y dejaba a nadie sin títere sin cabeza, esa era la expresión de este capuchino. Todos usan barba para no, parte de la pobreza, usar barba y un hábito marrón oscuro. Y este hombre tenía 6 idiomas en su haber y doctorados en historia y en filosofía, y nos explicaba que cuando los chilenos entraron a la Araucanía, los capuchinos ya habían hecho una labor de conversión al cristianismo. Por lo tanto, cuando entraron, los capuchinos trataban de detener a las tropas de Urrutia y de Cornelio Saavedra, diciéndoles, no los maten porque son cristianos, son católicos, son convertidos. Esa era la realidad histórica. Entonces hubo una guerra civil, una guerra popular, como dicen los marxistas, una guerra popular prolongada de 1813 hasta 1883. De criollos y de, y de araucanos en el sur de Chile, desde el límite del Maule hacia el sur, y en Argentina muy pocos criollos, más bien araucanos, con lo que fue el líder, este famoso líder Calfucurá. Que cuando me acuerdo cuando llegué a Liquiñe, decía, estoy en Liquiñe, me decía el cacique, no, este es Liquiñé. Liquiñé es una zona que está, bueno, ahí me fui a las termas, porque no tenía plata para ir a las termas caras, me fui a las termas del cacique, y ahí conversaba con el cacique tomándome unos tragos.
En fin, tengo que leerles hoy día la vida de Vicente Benavides Llanos, que fue como el que impulsó esta guerra popular prolongada. Vamos con la lectura. Así nomás son los destinos que nos esperan, porque la muerte no mata a nadie sin que Dios no quiera. Algunos logran fama, fortuna, heroísmo, y los demás quedan en el anonimato total de la historia. Enfrentado a mi punto final, dejo mi espíritu en manos de mi Dios y de la Virgen de las Mercedes, que sabe que mi obra fue en su honra. Tomo con indiferencia la justicia y traición de los hombres y rememoro las primaveras e inviernos de mi vida que deberé defender en el purgatorio por obrar en nombre de la espada de la ira de Dios. Criado entre oscuros vericuetos de la cárcel de mi pueblo natal de Quirigüe, donde mi padre Toribio era alcaide. Me acostumbré a los olores, señales, jergas y costumbres de los carcelarios, por lo que nunca tuve miedo a las rejas. Debo tener cierto defecto de nacimiento, ya que no le temo a nada, mucho menos a los hombres. Con suerte, en ocasiones, me he acobardado con perros rabiosos en el campo o con algún toro que ha querido cornearme, pero nunca temí a los hijos errantes de Eva. A tiempo de crecido y en edad de trabajar, ingresé como empleado del Real Estanco de Tabacos. No era mala la paga, ni debía esforzarme tanto, pero no era lo que anhelaba. Mi función era la de llevar y traer los dineros entre las villas de la frontera y Santiago. Las villas de la frontera: Santa Juana, Yumbel, Rere, Santa Bárbara, Angol, Nacimiento, Arauco. Mi gran ambición fue ingresar al ejército, lo que pude hacer gracias a un familiar de mi padre, por lo que la Revolución de 1810 me encontró formando parte del Regimiento de Granaderos de Chile. Hay que, hay que aclarar que Granaderos era lo más granado. Era la tropa de línea de alta estatura, fuerte formación, muy disciplinados. Los caracteres tiránicos de los hermanos Carrera me hicieron recapacitar y darme cuenta del engaño que tejieron. Él, mientras estaba bajo las órdenes de Juan José Carrera, se dio cuenta de que los Carreras eran unos tiránicos y embaucadores. No les interesaba defender el reino de la llegada de los franceses, sino que imponer su mandato, acorde a sus intereses y al de las familias más ricas de Santiago y Concepción. Él tuvo clara la película que era una revolución de cuicos, de aristócratas, de burgueses. Eran los criollos con poderío económico los que se habían rebelado contra el rey. Con el tema claro como el agua del río, deserté de sus filas y me uní a las tropas monárquicas tras la llegada del almirante Pareja a Talcahuano, quien venía apoyado por los regimientos de Chiloé y Valdivia. En el fondo este es un facho pobre. El primer combate que tuve contra los rebeldes sucedió en la batalla de El Membrillar, el 20 de marzo de 1814. Al silenciarse los fuegos, fui tomado prisionero por la caballería enemiga.
la cual me llevó al norte junto a otros soldados del regimiento de Concepción, a lo que sería nuestra ejecución si rechazábamos pasarnos al ejército de los Carreras. El 4 de abril de 1814, cerca del río Archibueno, al sur de Linares, logré escapar de mis captores. Pude hacerlo gracias a un incendio de un polvorín que provocó una explosión enorme, lo que alertó a las tropas del rey de la posición de los insurgentes. Ahí iba O'Higgins compitiendo con Gainza, quien cruzaba primero el río Maule. El que cruzaba primero el Maule se ponía a la defensiva. O sea, si O'Higgins le ganaba a Gainza, defendía Santiago. Si Gainza le ganaba a O'Higgins, tomaba Santiago. De vuelta a mis filas, fui ingresado con honores como sargento al Batallón de Infantería Ligera de Concepción. Así serví al rey en la toma de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1840. Está resumiendo el texto muchos otros combates en los cuales participó Vicente Benavides. En este decisivo enfrentamiento contamos por primera vez con un regimiento de la península más otro de Lima. Estos fueron las compañías del Real de Lima, además del europeo Talaveras de Rafael Maroto. Hay que tener en cuenta que los peruanos son valientes. En la Guerra del Pacífico pelearon hasta el último, de forma aguerrida, y aquí el Real de Lima no destinó. Como base del ejército, que siempre fue mayoritariamente criollo, por primera vez había primera vez en 1814 que había un destacamento que no era completo, de 500 hombres del regimiento Talavera. Estuvieron los lanceros de Los Ángeles, el regimiento de Valdivia, el cívico de Chillán, los voluntarios de Castro, el regimiento fijo de Concepción y los veteranos de Chiloé. En total sumaron casi 5.000 hombres. Tras el gran triunfo de Rancagua y el restablecimiento del orden al Reino de Chile, seguí en el batallón Concepción resguardando el puerto de Valparaíso hasta que, sin ver moros en la costa, se nos ordenó volver al sur. El virrey don José Fernando de Abascal, en un oficio del 12 de enero de 1815, ordenó, abre comillas, el sargento primero del batallón de Concepción de Chile, Vicente Benavides, por su acción en Rancagua, donde se destacó con heroísmo, he venido en conferirle interinamente, en nombre de su majestad, que Dios guarde, el grado de subteniente del ejército. Cierre comillas. Increíble fue cómo en un par de años nos masacramos entre hermanos que vivíamos en total tranquilidad, hasta que aparecieron los ánimos de protagonismo de los mandones de Santiago. Los años de 1815 y 1816 se vivieron en una tensa calma, porque por lo que pudimos retomar nuestras vidas normales fuera de las actividades de la guerra. Así fue como formé matrimonio con Teresa Ferrer y Santibáñez Roa, hija de don Pedro Ferrer, intendente de Concepción. Tras esta unión, mi posición social se vio elevada y pude tener acceso a autoridades del mayor grado, por lo que mi carrera militar auguraba grandes oportunidades de crecimiento. Cuando el cielo se veía despejado, acechó la tormenta de logias que destruyeron nuestra resistencia en la batalla de Chacabuco. Un caluroso 12 de febrero de 1817. El gobernador de Chile, Marcó del Pont, fue tomado prisionero camino al Valparaíso en el Totoral y enviado a Mendoza. Hay un comentario que hace el historiador Barros Arana sobre que
Cuando fue la batalla de Chacabuco, el pueblo enardecido fue a destruir todos los retratos de los gobernadores que estaban en la casa donde ahora es la residencia del gobernador, donde ahora es el Correo. Está la catedral en la Plaza de Armas, el Correo en la otra esquina. Ese era el lugar desde Pedro de Valdivia donde vivían los gobernadores. Y él comentaba qué diferencia existía entre Pedro de Valdivia, este hombre del Renacimiento de un valor sobrehumano, que él tenía su lema: la muerte menos temida da más vida, a lo que fue Marco del Pont, el problema que había al interior de España entre el cáncer de los liberales y la decadencia de la dinastía borbónica. De este modo, los rebeldes tomaron el poder en Santiago. En vista de estas aciagas noticias, fui destinado a reforzar la defensa de Talcahuano bajo las órdenes del obstinado y valiente coronel José Ordóñez, quien tenía grandes conocimientos en fortificaciones y contaba con un temple de acero para resistir embestidas del enemigo. El otro jefe que estuvo en Chillán resistiendo con gran entereza fue el caudillo Juan Francisco Sánchez, de muy grato recuerdo, quien tuvo que asumir el mando tras la muerte del almirante Pareja en 1813 y debió entregarlo en enero de 1814 a la llegada del brigadier Gabino Gainza. Sánchez, tras enterarse que se acercaba una fuerza de 4.000 hombres, estaba recordando quién era Sánchez, un hombre muy importante, y al enterarse de que venía una fuerza de 4.000 hombres dirigida por O'Higgins, movilizó las milicias y tropas de línea a Concepción para apoyar a Ordóñez, quien tenía en su fortificación a más de 1.500 soldados reales y a una población local comprometida con la causa del rey. Hay que entender que los de Concepción sufrieron el castigo, la represión y el ahorcamiento de ciudadanos hechos por José Miguel Carrera cuando llegó a Concepción, y también la orden de saqueo que hizo José Miguel Carrera. Así que había un mal recuerdo de los republicanos. El virrey de la Pezuela, ya había sido reemplazado Abascal por de la Pezuela, dispuso enviar ayuda encomendando la misión al triunfador de Rancagua de 1814 y libertador de Chile, el general Mariano Osorio. Con gran apoyo de los ciudadanos del Callao, lograron reunir una expedición de 3.400 hombres para apoyar a Ordóñez. O'Higgins tenía sitiado Talcahuano hacía 9 meses sin lograr doblegar la resistencia monárquica. Sus pérdidas de hombres y desaciertos tenían desesperados a los republicanos, por lo que el general francés Breyer, que ostentaba grandes batallas junto a Napoleón, decidió terminar la misión con un ataque fulminante. Breyer era famoso porque había estado peleando con Napoleón, este republicano francés, y cometió el error de sugerir o dar la instrucción como asesor de O'Higgins de atacar por el centro, o sea, por el lado de Talcahuano, en circunstancias que en realidad los historiadores militares dicen que lo mejor habría sido atacar por el lado de San Vicente, que era el lugar más desguarnecido que tenía Ordóñez. El ataque decisivo de los nortinos se desató la madrugada del 6 de diciembre de 1817, con una avalancha de caballería e infantería que chocó contra nuestras fortificaciones tratando de bajar los puentes levadizos. Apenas se distinguían los enemigos por la oscuridad, ya que solo con la explosión de las bombas se daban pequeños destellos, durante los cuales podíamos verlos con mayor precisión. Nuestros regimientos, que se laurearon eternamente ese día, fueron los de Infantería Fijo de Concepción, Famoso, de Berganza,
que se había pasado a la causa realista cuando llegó Pareja en el 1813, el Fijo de Valdivia, que fue también agarrado en ese momento por Pareja en 1813, el Cívico de Chillán, grande Cívico de Chillán, y las milicias de Florida y Rere. El cañoneo de nuestra artillería hizo saltar por los aires al enemigo, sumado al apoyo que brindó la Armada desde la bahía, es decir, un cañoneo infernal. Fue esta carnicería espantosa para los insurgentes que, si bien pudieron sobrepasar la primera resistencia, la primera línea, se encontraron con el otro foso en el cual quedaron atrapados entre bombas y fusilería que los destrozó como conejos. Aquí el Breyer se mandó un tremendo cagazo, el Breyer, con su asesoría. Y O'Higgins, que no tomaba buenas decisiones. A su vez, con el apoyo divino que siempre llega, el amanecer fue el mayor refuerzo de la defensa, ya que nos permitió observar mejor al enemigo. Y fue ahí cuando retrocedieron al ver los más de 500 muertos que dejaron en el campo de batalla. Fue una carnicería para los patriotas, para los republicanos. Nuestras filas lamentaron la pérdida de más de un centenar de valientes combatientes, los cuales fueron atrapados por las redes de la muerte en el cruel combate. De igual o mayor dignidad fue la voluntad y espíritu de sacrificio de las mujeres de Talcahuano, quienes participaron activamente sin miedo a las bombas, distribuyendo armamento, municiones y atendiendo a los heridos en pleno combate. En 1817, don José Ordóñez, coronel de los Reales Ejércitos, mediante el siguiente documento me consideró: nombra teniente de la compañía de granaderos del batallón de infantería ligera de Concepción a don Vicente Benavides, atendiendo al mérito y servicio y al extraordinario señor ha contraído en diversas acciones de guerra que se han ejecutado contra el enemigo desde el principio de esta campaña. Introdujo en esta plaza más de 300 vacas tomadas a la retaguardia de dicho enemigo, acreditándose de valor y fidelidad extraordinaria por el mejor lustre y prosperidad de las reales armas. Hay que entender de que ir a capturar 300 vacas, porque las vacas no van corriendo, las vacas tienes que arrearlas, tienes que tomar la paciencia de entrar en el territorio enemigo, donde están vigiladas, eh, disparar al enemigo, batir a los que están cuidando las vacas y arrearlas con toda la calma que significa arrear 300 vacas hacia Talcahuano, lo que significó darle de comer durante mucho rato a la guarnición, al ejército realista. Asimismo, en diciembre de 1817, nuevamente José Ordóñez me entregó un reconocimiento al ascenderme al grado de capitán de infantería por los ejércitos, por los servicios prestados. Perdón. Terminado el asedio a Talcahuano, organicé una campaña de guerrillas en la que tuvimos un decidido apoyo de las tribus araucanas que mantuvieron continuamente hostigado al enemigo. Tras estas arremetidas, mi nombre ganó fama y fui ascendido oficialmente días después de enterrados el golpe triunfal de enterados. Estoy leyendo, pero tengo dificultad para leer aquí. De enterados del golpe triunfal de San Martín en Cancha Rayada. Perdón. Enterados del golpe triunfal dado a San Martín y O'Higgins en Cancha Rayada. Los jefes monárquicos que dirigieron ese asalto fueron Osorio, Ordóñez, de la Torre y Primo de Rivera. Lo que pasó que San Martín y O'Higgins con tropas
mucho más numerosas que las realistas, avanzaron hacia el sur hostigando al ejército realista que tuvo que encerrarse en Talca. Y al estar encerrado en Talca, una reunión del alto mando, donde Osorio estaba muy preocupado porque no tenía buenas decisiones, era más bien temeroso, prudente, muy temeroso, pero Ordóñez fue el que le dijo en ese diálogo, que está transcrito por las memorias de distintos militares, en esa noche les dijo, no nos queda otra que atacar a estas fuerzas superiores que nos están cercando y rodeando. Porque en este momento vieron desde cuando se puso el sol con un catalejo desde la iglesia principal de Talca, vieron cómo la división de O'Higgins se trasladaba para cerrar, para cortar el paso, la huida hacia el sur. Por otro lado estaba el río Maule, por lo tanto se tenían que enfrentar a una división cercados por fuerzas superiores con el río Maule a la retaguardia, es decir, tenían que cruzar un río que es difícil de vadear para poder llegar a refugiarse en el sur realista, porque al sur del Maule estaban la población realista. Al norte del Maule había población más partidaria de la independencia. Por lo tanto, Ordóñez sugirió que había que hacer una acción desesperada, atacar en la noche a estas tropas que se estaban moviendo y, y le dieron una ración de pan, un poco de vino a los soldados, un jarrón de vino para que tomaran fuerzas, porque venían caminando desde qué sector, ya desde San Fernando, que venían retrocediendo por las fuerzas superiores que contaba San Martín y O'Higgins. Entonces, las tropas realistas salieron a enfrentar a las dos divisiones que lograron, lamentablemente hubo un error de no atacar hacia el norte donde estaba la división de las Heras, que las Heras se quedó tranquilo, callado, no dispararon, no hablaron, se quedaron callados viendo cómo a 100 metros, 50 metros de ellos pasaban las tropas dispersando y atacando al alto mando, donde estaba en el cerro Baeza, estaba ubicada la, el alto mando con las mulas, la artillería del ejército republicano. Por lo tanto, fue una acción que salvó al ejército realista. Al llegar la noticia de la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, no, él estaba en Maipú, perdón. Al llegar la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, junto al batallón Concepción comandado por Ramón Jiménez Navia, Grande, que conformó la primera brigada dirigida por el brigadier José Ordóñez, puros sureños, vimos que los rebeldes estaban tremendamente decididos a lograr la victoria y se desató una matanza sin igual. Hay que afirmar aquí que los rebeldes, los republicanos, los insurgentes, estaban con superioridad numérica, sobre todo en caballería. La caballería patriota era muy superior, casi el doble que la realista, y en número de soldados también. Por lo tanto, fue una batalla desigual. En pleno combate, los regimientos de las Heras, la era argentino, aplastados en Talcahuano en diciembre de 1817, esta vez resultaron victoriosos. Buscando, Ordóñez se replegó buscando resguardar la vida. El ilustre Osorio, Mariano Osorio se replegó. Mariano Osorio no tenía valor. En Rancagua, el primer día en Rancagua, él consideró que había que retirarse. Ahora también estaba muy dudoso cuando estaban cercados en Talca, para lo que fue Cancha Rayada. Y en este momento Osorio
lo que hizo fue, en vez de enfrentar directamente, ir hacia Santiago. Yo no recomiendo a Osorio, si yo soy general después de la batalla, Osorio no debería haber ido hacia Santiago. Osorio debería haber tomado posiciones en la angostura de Paine y esperar ser atacado por fuerzas superiores como eran las que tenía San Martín y O'Higgins. Y lo que hizo fue, en vez de ir a enfrentarse directamente a San Santiago, donde estaban las tropas de patriotas que estaban en lo que es en los llanos de donde es ahora la Gran Avenida. El llano, todavía se llama el llano, hay un metro el llano, en esa zona, en la Gran Avenida. En vez de ir directamente, hizo un rodeo por Mayoco, perdón, por Talagante, perdón, no perdón, por Calera de Tango, y después dobló hacia Maipú, porque lo que quería era tener su retaguardia para poder huir hacia Valparaíso. Por tanto, Osorio no demostró valor y se replegó con su caballería, con un grupo selecto de caballería, y después, estando todavía la batalla, huyó por la cuesta de Loprado, que había una cuesta en Loprado, donde ahora está el túnel Loprado, por la cuesta de Loprado, para, para huir. El ilustre Ordóñez nos mantuvo unidos hasta el final de la batalla con lo que quedó de los batallones Burgos, Arequipa e Infante Don Carlos de Lima, en completa desventaja y rodeados por el enemigo. El laureado y arrogante batallón Burgos de las Europas fue absolutamente masacrado y ya no pudo seguir sumando triunfos. A sus 18 batallas, invicto, ahora estaba en la tierra, derrotado. Los grandes triunfadores de la batalla de Bailén entregaron su sangre lejos de su tierra natal, en los llanos de Maipú. Hay que recordar que Bailén fue la primera derrota que sufrió Napoleón en todas las batallas napoleónicas. El batallón de Arequipa también demostró gloriosa gallardía, comandado por José Ramón Rodil, quien retornaría al Callao. Ahí los peruanos estaban gallardos y guerreros. Terminada la batalla, fui tomado prisionero junto a mi hermano Timoteo, y sabíamos que nos sentenciarían a muerte por ser reconocidos oficiales del ejército del rey. Nos llevaron a una horrible prisión en la que esperábamos que un milagro nos salvara. Al par de meses nos llegó la hora a los hermanos Benavides y fuimos conducidos en una espesa noche a un camino de montaña, atados de pies y manos. Frente al pelotón de fusilamiento, rogué por nuestras vidas pecadoras que se irían sin tener siquiera el favor de una cristiana confesión. Sin más resignación, encomendé nuestras almas a la Virgen de las Mercedes, de la que soy fiel devoto. El oficial levantó su sable y tras el grito de fuego caímos en una fosa y entré en una especie de trance celestial. Resistí los disparos y 2 cortes de sable en mi cuello, que buscaban darme un corte en la yugular. Estos 2 cortes de sable los hizo el oficial para asegurar que estaba muerto, para asegurar mi muerte. Misteriosamente ahogué el grito de dolor que me quemó como quien marca a un caballo. Sentí la presencia y la protección de la Virgen esa noche. Mi hermano yacía muerto a mi lado. Respiré sangre y dolor, mientras los soldados nos taparon apenas con algunas piedras y tierra. Creo que me desmayé por unas horas y a lo que me desperté pude desatarme. Cubrí mis heridas del cuello con tiras de mi camisa y escapé de la fosa, no sin antes bendecir a mi hermano que dejó su vida por la fe
y por la tradición. Le besé en la frente y juré que sería parte de nuestra gloria, y no solo otro cadáver desconocido desperdigado por estas tierras. Los dos hermanos Benavides. Al caminar por casi una hora, a duras penas, por la pérdida de la sangre, encontré socorro en una casa de campesinos que me auxiliaron sin preguntar si era patriota o monárquico. Estuve varios días en mi hogar hasta que me repuse y juré vengar la derrota de Maipú y la sangre de mi hermano Timoteo. Volví escondido a Santiago y, gracias a mis influencias sociales, tuve una reunión con el mismísimo general San Martín, quien me ofreció integrar el ejército insurgente y aprovechar mis conocimientos sobre las tierras de la frontera. Como mi intención era volver a reorganizar la lucha del rey, aproveché esta propuesta y logré engañar al general San Martín. Al llegar a Concepción, gran parte de la población estaba siendo trasladada para su protección al fuerte de Los Ángeles por el jefe Juan Francisco Sánchez. Por esos primeros días de febrero de 1819, recibimos la espantosa noticia de la matanza de San Luis en Argentina, propiciada por los oficiales monárquicos. Perdón, esto es muy importante. La matanza de San Luis es un hecho histórico tremendo, tremendo. Sucedió en febrero de 1819. En una, en una treta miserable, porque fueron engañados, los acusaron de pretender huir y fueron pasados por las armas sin juicio. Entraron a sus celdas donde estaban engrillados y fueron degollados y acuchillados sin el más mínimo decoro por una multitud endemoniada. Este hecho marcó lo que vendría años más tarde en lo que llamaríamos guerra a muerte. Los mártires de ese crimen de los insurgentes fueron, esto es en San Luis, el camino, San Luis está en camino de Mendoza a Buenos Aires, en plena Pampa. El brigadier José Ordóñez, glorioso, segundo jefe del Ejército Real de Chile. El coronel José Berganza, gobernador de Concepción. El coronel Joaquín Primo de Rivera, jefe del Estado Mayor. El coronel Antonio Morgado, jefe del Regimiento Dragones de la Frontera. El teniente coronel Matías Arias. El teniente coronel Lorenzo Morla, jefe del batallón Burgos. 9 capitanes, 5 tenientes, 7 alféreces y 2 oficiales de intendencia. Esa fue la matanza de San Luis, de los prisioneros, protagonizada por el fanatismo de los insurgentes republicanos. Recién llegado a Concepción, asumí la intendencia por 2 meses. Posteriormente, seguí en el plan de ganar las confianzas de los insurgentes, por lo que me dirigí el ataque y toma de la isla de La Laja, en la cual casi no hubo resistencia. No había gente, porque todos los realistas se fueron a refugiar al fuerte de Los Ángeles, dirigido por Francisco Sánchez, el gran Francisco Sánchez. En esos días, Juan Francisco Sánchez movilizó sus tropas a Valdivia,
Se retiró de Los Ángeles y se fue por la Araucanía hacia Valdivia. La Araucanía era un territorio realista, no había eh, agresiones de los araucanos. Y me dejó el mando de 50 soldados más el cuidado de la población civil. Con este nuevo desafío escribí a mi amigo y compañero de lucha, José María Zapata, quien tenía la tarea de organizar refuerzos de tropas pehuenches en la zona cordillerana. Ahora lo que hizo fue él fue como intendente de San Martín, fue a pacificar una zona que era la zona de la isla de Laja, donde no hubo enfrentamientos, y de ahí se pasó al rey, dejó el ejército patriota. Como jefe de la guerrilla de toda la zona de la frontera, en un par de meses pude conglomerar a unos 1.600 hombres entre soldados y milicianos. La mayor sorpresa para el virrey fue cómo se logró la unión y fidelidad de los caciques araucanos, quienes aportaron más de 1.500 lanceros para fines de 1819. Respecto a los acuerdos de los indígenas, estuve presente en uno de sus pulquitum, donde hicieron correr una flecha con cordones con nudos de lana roja que simbolizaba la guerra. En los días posteriores, los nudos se fueron soltando hasta que quedó el último que avisó el comienzo de su participación armada. Mariluán envió a sus emisarios con estas flechas a otros caciques de los Butalmapu para comunicar la noticia. Confirmado este acuerdo, se emborracharon con chicha por 2 días y volvieron pintados de guerra a ponerse a mis órdenes con fidelidad absoluta al rey de España. El virrey el 3 de julio de 1819 tuvo reconocimiento a mi labor, así me escribió, abre comillas, atendiendo a los servicios y méritos del capitán don Vicente Benavides, contraídos desde la batalla de Maipú en el Reino de Chile, hasta el día he venido en conferirle el grado de teniente coronel de infantería y sueldo de comandante de batallón. Hay que entender que todos estos sueldos no llegaban, no había plata para sueldos. Así empezamos a resistir la invasión del ejército republicano del norte con éxito en varios combates. Debido a esto, el virrey Joaquín de la Pezuela me nombró con autorización para designar cargos. De gran ayuda fueron los caudillos populares de la zona que se armaron para restablecer la monarquía y la religión. Pienso en los hermanos Seguel de Yumbel, Vicente Elizondo, Juan Manuel Picó, Miguel de Senociaín, el cura guerrillero Juan Antonio Ferrebú de Rere, Gervasio Alarcón, Juan Ruiz de Nacimiento y sus 4 hijos, Baeza en Talcamávida y los hermanos Pincheira. Por otro lado, el apoyo de sacerdotes y frailes brindó un poder espiritual tremendo a nuestras montoneras, a los cuales me he referido que son los frailes franciscanos del Colegio de Hijos de Caciques de Chillán. Chillán era el motor de toda la rebelión. De ahí venían los Pincheira también. Algunos de ellos fueron el fray Pedro Curriel, el cura párroco de Yumbel, Juan José Briones y su símil de Chillán, Ángel Gatica, quien recibía órdenes directas del fray Pedro Garrington, quien era superior en el convento de Chillán. La mayoría de los frailes se refugiaron en Arauco y desde ahí salían con las tropas como uno más, decididos y corajudos en la lucha. Es decir, los frailes no se quedaron en la prédica, fueron y tomaron la espada. El año de 1820
fue el de mayor actividad y logros para mi ejército. Logramos reunir más fieles y en mayo volvimos a tomar Talcahuano con 400 hombres, enterados de la pérdida de Valdivia en febrero. Los ánimos de la tropa se fueron al suelo, pero gracias a la divina providencia se levantaron para dar el golpe a una defensa rebelde de más de 100 soldados de línea. Tomar Concepción con 400 hombres que eran guerrilleros es una proeza. El ataque fue fulminante y explosivo, con un ensordecedor chivateo araucano previo al choque de los pechos de los caballos que rompieron los cercos de los republicanos. La guarnición fue tomada por sorpresa, hecha prisionera y pasada a degüello en venganza por la matanza de San Luis el año anterior. La guerra a muerte no había prisioneros, había que pasar a degüello. Cuando el teniente Carreño informó de la toma total del cuartel, fueron revisados y saqueados los pertrechos del puerto, los que luego fueron llevados en 2 barcos hasta Arauco. O sea, sacaron todo lo que podían de Talcahuano y Concepción y fueron llevados en un barco a Talcahuano, perdón, a Arauco. En Arauco, en el fuerte de Arauco, donde está los que conocen geografía, está el Golfo de Arauco, al sur de la isla Santa María, al sur de Lota, Coronel, del Araquete, está Arauco. Ahí estaba el centro de la resistencia. En nuestra retirada del puerto nos vimos atacados por una extensa columna del ejército nortino que llegó tarde a la protección de Talcahuano. Ahí iba Ramón Freire. Aunque su poderío era muy superior, no pudieron doblegar a nuestra brutal caballería que les arrolló, lideradas por el caudillo Juan Manuel Picó. Tras la gesta de Talcahuano, envié a Picó a uno de los botes, envié a Picó en uno de los botes, en el fondo de la pequeña embarcación, que robamos en Talcahuano con dirección al Perú a solicitar armas, pertrechos y regalos para los caciques, llevando una parte con demostraciones de la lucha tenaz que se estaba brindando en la frontera. El virrey de la Pezuela recibió a Picó y le dijo con amplia generosidad, y le dio, perdón, con amplia generosidad lo que estuvo a su alcance, además de nombrarlo teniente coronel de los dragones de la frontera, que eran todos ya, los dragones de la frontera eran andrajosos, harapientos, guerrilleros. Es decir, él se fue en un bote, en una embarcación de pesca, con peligro de ser atrapado en San Antonio, en Valparaíso, en Coquimbo, ser atrapado por la flota que ya estaba, la flota de Lord Cochrane. Llegar a Lima y conseguir eh, eh, hablar con el virrey y pedir refuerzos. Triunfante, Picó volvió al puerto de Tubul, que Tubul está a 10 kilómetros de Arauco, hacia Punta Lavapié, en Arauco. Es muy lindo, entonces, una cantidad de viento que corre ahí, es un puerto, una caleta de pescadores. Se la recomiendo, maravillosa. Con su nuevo título y suficientes armas, municiones y la aprobación de los ascensos de los oficiales que solicité. Él había solicitado ascenso de oficiales. Con fecha 3 de mayo de 1820, el virrey de la Pezuela me escribió, le mandó una carta ahí con Picó. No me es posible significarle a usted el sentimiento con que he leído la enérgica descripción que me hace en sus oficios de 8 de marzo último de las miserias y fatigas que sufren la benemérita división de su mando, y solo era capaz de templar mi dolor
el heroico sufrimiento con que sus valientes defensores a los derechos del monarca se mantienen firmes en sus honrados propósitos, a pesar de las amenazas y ofertas de los enemigos. Y envía usted por ahora las armas, municiones y dinero que designe a la adjunta relación. El invierno del año 1820 lo pasamos refugiados, haciendo ejercicios de guerra, reparando armas y fortaleciendo nuestro espíritu con misas diarias, con las misas diarias de los sacerdotes que adhirieron a nuestra causa. Esto está dicho por Barros Arana, cómo había monjas, sacerdotes en Arauco, en el fuerte de Arauco, había un espíritu religioso, las monjas se fueron a refugiar de los herejes nortinos, de los herejes republicanos. Los jinetes hacían simulacros de ataques y defensas, mientras que la infantería perfeccionó el uso de la lanza y del fusil naranjero, el que podía cargar una munición del porte de una naranja. A su vez, herreros y artesanos enderezaban y afilaban bayonetas hasta el anochecer. Así organicé un nuevo regimiento de caballería bautizado como los Dragones de la Nueva Creación. Llegaba la primavera, Picó y sus hombres se desplazaron a la zona de Yumbel en busca del enemigo, donde fueron hostilizados por los republicanos que impidieron que tomaran la plaza de Santa Bárbara. El escuadrón de Juan Manuel Picó finalmente se vio forzado a dar batalla a las tropas dirigidas por el jefe inglés O'Carroll y al francés Benjamin Diel en una zona denominada Pangal. Ese fue el combate de Pangal, famoso. Los que se hacían llamar patriotas y solo ordenaban oficiales extranjeros en sus filas. O sea, había puros oficiales extranjeros, ingleses y franceses. Ay, los patriotas tenían 2 piezas de artillería arrastradas por bueyes, además de 500 soldados de infantería y caballería que se ubicaron en una larga fila en un bajo. Al comenzar el combate, descargaron sus cañones y dieron una potente ráfaga de fusilería, la cual nos permitió aprovechar el humo de la pólvora en su contra para atacar con la caballería y rodearlos en una ofensiva relámpago. Es decir, dispararon los patriotas y la pólvora tapó la vista y en ese momento atacaron en una ofensiva relámpago los realistas. En cosa de pocos minutos, según el relato de Picó, a quien ascendía coronel, pasaron a degüello a más de 300 soldados, además de capturar a O'Carroll, que fue lanceado por el teniente Gervasio Alarcón y llevado donde Picó, que lo fusiló en pleno combate. Cientos de soldados republicanos, de igual modo, perdieron la vida ensartados por las lanzas de los araucanos en el campo de batalla. Al par de días me reuní con las tropas de Picó en los vados del río Laja, camino a Yumbel, en la isla de Tarpeyanca, donde nos encontramos con el batallón Cazadores de Coquimbo, comandado por el mariscal Alcázar, un argentino. Las fuerzas republicanas estaban conformadas por 600 de infantería, 400 de caballería, 45 artilleros, 200 indígenas y 1000 civiles. Mis hombres reunían a unos 2300 entre soldados, milicianos e indígenas del cacique Nañil. El enemigo hizo formación de cuadro, poniendo en sus ángulos los cañones, donde refugiaron a mujeres y niños. Vicente Bocardo, que era apodado el toque cristiano de los pehuenches, tuvo ataques sorpresivos sobre la defensa del viejo Alcázar. Vicente Bocardo era un toqui pehuenche cristiano, el cual Alcázar presentó
un bombardeo constante, además de tiros a distancia por más de 12 horas. Agotados ambos bandos, se le pidió una capitulación honrosa a Alcázar al verlos sin munición. Además, nos habíamos enterado de la huida por el río del coronel rioplatense del regimiento Coquimbo, Isaac Thompson. Mire el apellido, Isaac Thompson. Esto de arrancar de los combates por los ríos ya se había hecho costumbre. Hay que recordar cómo el general Carrera lo había hecho en el Roble en 1813. El enemigo finalmente aceptó la rendición. Sus soldados fueron desarmados y saqueados sus pertrechos. Alcázar y los oficiales fueron llevados a San Cristóbal, camino a Yumbel, y acampamos junto a ellos. A la mañana siguiente, despertamos con el ruido de un grupo de pehuenches que traían prisionero al cacique angolino Catrileo, que había peleado por los republicanos. Fue rodeado por un círculo de indígenas pintados con líneas blancas y rojas de sangre que, que sacaban mediante cortes de cuchillo a las ancas de sus caballos. El cacique Catrileo declaró sus crímenes y al terminar de hablar fue atravesado por más de 20 lanzas y levantado en andas por las mismas lanzas en un chivateo ensordecedor. El alboroto fue tan grande que hacían temblar la tierra. El cacique Millalén, exultante de emoción, se me acercó y exigió tomar en sacrificio del mismo modo a Alcázar y a sus 17 oficiales, al argentino. Los guerreros pehuenches pedían muerte, gritando "Lape, lape". No pude negar su petición y la sangre bajó por el cerro como un río fermentado por los aullidos y bailes de los indígenas. La mayoría de los soldados del regimiento Coquimbo juraron lealtad al soberano y se pasaron a nuestro ejército, y los que no accedieron fueron fusilados. Sus chaquetas, que tenían bordados una M por la batalla de Maipú, fueron quemadas por los indígenas en una gran hoguera que terminó en una feroz borrachera. Ante la falta de erario del Perú, tuvimos que acuñar monedas propias para pagar a la tropa y hacer nuestras transacciones. No estaban las monedas de plata, la famosa moneda de plata del Imperio Español, que se transaban todavía en la Guerra Civil China de 1949. En 1949 en China valía todavía la moneda de plata del Imperio Español. Ante la idea, o sea, aquí imprimieron, le pusieron, o sea, hicieron unas monedas de plata y a estas les pusimos en una cara guerra a muerte y en el reverso Benavides. O sea, decía guerra a muerte y al otro lado Benavides. El saqueo y el pago por rehenes fue otra de nuestras maneras de supervivencia, aunque el enemigo hacía exactamente lo mismo con nosotros. Así toda la región quedó desolada. Con la ciudad de Concepción en nuestro poder, el comandante republicano Ramón Freire se parapetó en Talcahuano, donde estuvo más de 2 meses resistiendo a nuestros ataques. O sea, cambiaron los realistas tomaron Concepción y Freire tuvo que refugiarse en en los mismos fosos, en las mismas fortificaciones que habían sido de Ordóñez en el año 17. Los últimos días de septiembre de 1821 fueron terribles para nuestro ejército, ya que Freire nos derrotó en las vegas de Talcahuano, donde perdimos 150 hombres. Freire salió
Freire era un especialista, su especialidad era la carga de caballería. Era un tipo aguerrido, vamos en la carga, y hicieron una carga de caballería exitosa que derrotó a Benavides. Además, los prisioneros de Tarpeyanca se pasaron al enemigo y 2 días después, en la Alameda de Concepción, con una caballería endemoniada, nos aplastaron y obligaron a huir en desbandada. Todos esos que habían sumado en Tarpeyanca, los que sumaron, se pasaron al enemigo, porque no sentían la causa del rey esos. Se pasaron por miedo al fusilamiento. Freire, como parte de la celebración de su victoria, dispuso de un masivo fusilamiento de prisioneros en la plaza de Concepción para intimar a la ciudad, que era más realista que patriota. Los monárquicos que no fueron masacrados huyeron y se replegaron en Arauco, donde intentamos reorganizar las ruinas de nuestro ejército. El año de 1821 fue un tormento que mantuvo a mi ejército en continua aniquilación. Pero no fue hasta el 10 de octubre cuando fuimos totalmente destruidos en el combate de las Vegas de Saldías por furiosos escuadrones de caballería y una infantería que nos arremetió a la bayoneta. El que protagonizó la carga de caballería fue Manuel Bulnes, futuro presidente de Chile. Tras esta espantosa derrota, mi caudillismo fue juzgado por todos mis capitanes y coroneles. Así, el año pasado si el año pasado era el coronel libertador de la frontera, ahora pasé a ser un don nadie, un fracasado delirante que debían derrocar. Las intrigas contra mí aumentaron y decidí, como última opción, embarcarme al Perú a pedir refuerzos al virrey. Eso fue en el Lebu. En Lebu. Vayan al Lebu, es maravilloso el Lebu. Vayan a la construcción de los barcos que hay ahí. Esos barcos todavía deben estar, esos artilleros donde reparan y construyen unos barcos de madera grandes, pescadores. Y de ahí a la isla Mocha. Por favor, vayan. En la embarcación me acompañaban, se fue en una embarcación pequeña, me acompañaban Manieri, Nicolás Artigas, un par de soldados, mi mujer y mi hijo. Era un bote a vela pequeño, en el cual llevamos mínimos víveres para el camino, por lo que nos vimos forzados a bajar a tierra a la altura de Topocalma. Vayan a Topocalma, por favor. Vayan a Topocalma. Es maravilloso, lo más marino que hay, Topocalma. Vayan al faro, vayan a esa playa marinera maravillosa. Esto es pasado Pichilemu, Litueche. De Litueche para adentro, un camino a tierra, y entran por la hacienda de Topocalma. Ah, nos bajamos a buscar agua y comida. En esta tarea fui entregado por uno de mis hombres a las autoridades del pueblo, un Judas Iscariote, los que me engrillaron y me condujeron junto a mi mujer y demás soldados a Santiago. Para evitar pasar por ciudades muy pobladas, tomaron camino al norte por Bucalemo y 4 leguas más abajo de Melipilla cruzaron el río Maipo para llegar a la capital, el 12 de febrero de 1822. Hoy es 23 de febrero de 1822 y seré asesinado en la Plaza de Armas de Santiago. Estoy en una celda esperando que llegue mi final. Rezo el rosario sin cesar y encomiendo mi espíritu a la Virgen. Sé que me colgarán y descuartizarán con un hacha, dejando mis brazos, piernas y cabeza en estacas de las plazas de las ciudades más importantes de la frontera. Pero ya no me importa. El cuerpo lo pueden destruir, pero mi alma está entregada a mi Señor,
quien sabe que como todo ser humano pequé, pero lo hice por el bien de la religión y del rey, no por fama ni por dinero. Mi valiente y desgraciada esposa, Teresa, pudo entrar por unos minutos a despedirse, pero con infinita tristeza casi no emitimos palabras. Nos abrazamos y rezamos como lo hacíamos en mejores tiempos, en las tardes frías del sur, tomando mate y observando el colorido atardecer. Le pedí que tuviera fuerza y confianza en que habíamos hecho lo correcto y que nuestro amor sería trascendente a estas tierras de tinieblas. Me volvió a abrazar y se despidió con un beso, persignándome en la frente. Siento que abren el calabozo. Me levantan a palos y garabatos. Padre nuestro que estás en los cielos. Casi no oigo. Estoy en paz. Me arrastran como un burro sin orejas. Voy atado de manos por la espalda y engrillado en los pies. Santificado sea tu nombre. Me ponen mi chaqueta de coronel con unas tiras que dicen: soy el traidor, el infame Benavides, desnaturalizado americano. La gente me agrede con piedras y lo que tengan a mano. Venga tu reino. El patíbulo está dispuesto con un verdugo encapuchado. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No tengo miedo ni me arrepiento. Los veo con serenidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Me suben a un banco muy alto. Perdona nuestras deudas. Puedo ver la plaza repleta de gente eufórica por ver mi cabeza rodar. La plaza de armas de Santiago. Así, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un sacerdote me ofrece besar un crucifijo y lo hago como un sediento encuentra un riachuelo. Ponen una cuerda en mi cuello. Veo un hacha y serruchos que esperan a mi cuerpo frío y en primera fila a mi esposa que fue obligada a presenciar esta crueldad. No nos dejes caer en la tentación. Intento acariciar con la vista a mi Teresa y veo a lo lejos, en la eternidad de mi infancia, a los manzanos de mi querida comarca de Quirigüe, cargados de frutos y colibríes. Intento acariciar con la vista a mi Teresa y veo a lo lejos, en la eternidad de mi infancia, a los manzanos de mi querida comarca de Quirigüe, cargada de frutos y colibríes. Líbranos del mal. Amén. Bendiciones. Viva.